Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Al final, enterarse de que el joven por el que Sumai siempre había sentido un profundo afecto era Tsukuyomi, el daimyo de Nami no Kuni, no había significado nada para Tsume. Algunas cosas se habían vuelto un poco más claras y sentía que comprendía mejor las complejas interrelaciones dentro de la Casa de los Lobos, pero en realidad no la afectó en absoluto. Aunque estaba un poco molesta porque no le habían informado y más bien tuvo que reconstruir las cosas a partir de lo que un tiburón caminante y parlante había revelado casualmente en su presencia. Mai le aseguró que era porque se había olvidado de hacerlo y nunca se lo había comentado a Naruto para pedirle permiso y de ninguna manera era una señal de que no le habían confiado ese tipo de información. Con toda probabilidad, había afirmado Mai, incluso Naruto probablemente no recordaba que Tsume aún no estaba al tanto y habría sido capaz de hacer algo en su presencia que también revelaría el secreto. En realidad, después de que Asuma se enterara, Naruto y Mai lo habían considerado más o menos de conocimiento público, sin esperar del todo que el Godaime mantuviera el asunto en silencio. Al parecer, lo había hecho, pero ni Tsukuyomi ni Mai habían reconsiderado su posición basándose en eso. En lo que a ellos respectaba en ese momento, el mundo conocía la identidad de Tsukuyomi. Lo cual tenía cierto sentido porque, aunque Asuma no dijera nada, no había forma de saber qué estaba pasando en Kirigakure, la aldea, o los restos de una aldea, que, en última instancia, había sido la que descubrió que Naruto y Tsukuyomi eran la misma persona. Como Naruto también había sido la razón por la que se trataba de los restos de una aldea en lugar de una aldea completa, tenían pocas razones para creer que estarían dispuestos a guardar ese secreto. Y, en última instancia, realmente no importaba. Una vez que tuviera una aldea destruida en su haber, cualquiera que no se hubiera tomado en serio Tsukuyomi basándose en la edad de Naruto lo sabría mejor. Un arma de doble filo en algunas situaciones, claro, pero la Casa de los Lobos difícilmente iba a convencer a nadie de su inocencia en un futuro cercano. Tsume iba a tener que tener una discusión muy larga sobre la sugerencia de Hana de casarse con el chico. No había estado al tanto de... A Tsume no le gustaba mucho llamarlo así, pero realmente era una especie de triángulo amoroso, ¿no? Especialmente con la sugerencia de Hana. Bueno, Hana debería haber estado al tanto de las diversas relaciones en curso entre los tres cuando envió esa carta, por lo que Tsume se encontró queriendo saber exactamente qué estaba pasando por la cabeza de su hija cuando la escribió. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas de que eso sucediera, considerando lo mucho que Hana había evitado sus preguntas sobre el mismo tema cuando volvió a Konoha para visitar al clan. Tal vez el hecho de que ahora conociera la identidad de Tsukuyomi la ayudaría a animarse a compartir un poco más esta vez. Especialmente porque Tsume ahora podría ir directamente con Naruto si Hana se portaba mal. Tsume se detuvo en medio del palacio de Yuno-kun y parpadeó sorprendida. Claro, Hana normalmente estaba fuera de su alcance, tanto geográficamente como porque actuaba bajo la autoridad de un señor extranjero, pero ella seguía siendo la madre, maldita sea. ¿Por qué sus pensamientos hacían que pareciera que Naruto era de alguna manera el padre que estaba en el trabajo? Llegaría a casa y Tsume le informaría del comportamiento de Hana y le entregaría la responsabilidad del castigo porque sus amenazas obviamente no habían sido suficientes para mantener a la chica a raya. Tendría que culpar a los recuerdos de la vieja carta de Hana por eso. Casarse con Tsukuyomi, de hecho. Tsume resopló. ¡Qué absurdo! Decir que Orochimaru estaba disgustado sería quedarse corto. Después de recibir noticias del supervisor Hirobo de que las celdas profundas no solo habían sido violadas, sino que actualmente estaban arrojando una miríada de monstruos, a pesar de los pactos de Orochimaru con los seres que residían allí, Orochimaru se había comunicado de inmediato con todos los demás puestos de avanzada que componían la aldea de la red de Otogakure y con casi todos con los que había trabajado alguna vez, aunque probablemente habían pensado que eran sus aliados o algo igualmente absurdo, para encontrar la mano de obra que se necesitaría para arreglar las cosas. Los resultados no fueron ni de lejos lo que ella esperaba ni lo que necesitaban. Los puestos avanzados de Otogakure, aunque todavía estaban bajo su mando, tardaron en responder mientras los científicos y supervisores que trabajaban en los proyectos alojados allí intentaban seguir sus órdenes sin poner en peligro la integridad de sus propios experimentos. El resultado fue un goteo lento de shinobi de Otogakure en lugar de la ola de cuerpos que había necesitado para hacer retroceder la marea de seres que actualmente surgían de las celdas profundas.
Había permitido, apenas, el reemplazo regular de los cuerpos que Hirobo estaba perdiendo constantemente. Probablemente era un milagro que el hombre todavía estuviera vivo en este punto, pero no habían podido reforzarlo adecuadamente con la mano de obra que necesitaba para lograr esta tarea extremadamente crítica. Y era algo crítico. Más crítico que cualquier otra cosa en la que Orochimaru hubiera trabajado, incluyendo su propio intento de alcanzar la inmortalidad. No le importaba necesariamente el mundo en su conjunto, pero el daño que podían infligir seres que no tenían derecho a abrirse paso a través de su superficie era tal que ni siquiera ella podía quedarse de brazos cruzados y permitir que eso sucediera. No, a menos que quisiera pasar su vida inmortal entre las ruinas de la civilización y los cadáveres de todos los demás seres del planeta. Puede que tuviera un desprecio muy saludable por la vida, en su propia opinión, pero tener a todos muertos sería simplemente un inconveniente. Alguien tenía que estar cerca para realizar todas las tareas menores que ella no podía hacer por estar demasiado ocupada y, si bien era posible usar clones para ese tipo de cosas, Naruto era un gran ejemplo de eso, simplemente no era lo mismo que mandar a otros seres sensibles. Y no es como si pudiera asustar o intimidar a sus propios clones, y esa era la mitad de la diversión de tener gente trabajando para ti. Entonces, al necesitar evitar que el mundo fuera invadido y completamente destruido por los monstruosos seres de las células profundas, y no poder reunir la mano de obra necesaria de sus diversos puestos de avanzada, solo quedaron sus antiguos aliados. Y tenía razón en dudar de que fueran dignos de tal título, porque no solo antes no habían sido realmente aliados, simplemente porque eso implicaba cierto nivel de igualdad o al menos un respeto mutuo, sino que ahora que intentaba recurrir a ellos todo lo que parecía recibir eran excusas. Ella no necesitaba excusas, necesitaba cuerpos capaces de combatir para arrojarlos a las fauces de la oscuridad mientras intentaba averiguar qué diablos había salido mal con sus arreglos. No había forma de que existieran monstruos reales, no había forma de que quisieran involucrarse, lo cual, hay que admitirlo, era justo, con los monstruos, o estaban demasiado ocupados preocupándose por el conflicto Itsuchi Kaminari como para arriesgarse a enviar tropas que podrían necesitar más adelante para ayudar a Orochimaru ahora. Los idiotas no se dieron cuenta de que no habría futuro si esto no se resolvía de inmediato. Pero si nadie más le daba lo que necesitaba para solucionar esto, tendría que recurrir al grupo que sabía que la ayudaría. Orochimaru necesitaba a los lobos. Sinceramente, los lobos de Nami no hicieron mucho. Como regla general, su sola presencia era suficiente como elemento disuasorio visual para mantener a la mayoría de los habitantes de Hanaime bien educados y los que no lo eran normalmente se encontraban cerca de los muelles, donde los marineros que regresaban habían bebido demasiado y estaban ansiosos por pelear. Mientras se tratara de sus compañeros marineros y las cosas no fueran demasiado lejos, los lobos estacionados allí, el puesto más emocionante, según afirmaban muchos de ellos, lo que lo hacía muy disputado, generalmente permitían que las cosas se resolvieran. Solo necesitaban intervenir cuando alguien sacaba cuchillos o los marineros intentaban pelearse con ciudadanos que, de lo contrario, solo se habían ocupado de sus propios asuntos. Más allá de eso, existían problemas extraños, generalmente causados por extranjeros visitantes que aún no entendían a los lobos que supervisaban la ciudad o cuán vigilantes eran en sus deberes, o disputas domésticas que los lobos hacían todo lo posible por resolver. Algunos ciudadanos de Nami habían sido reclutados como oficiales de paz y manejaban las situaciones sociales más delicadas que los lobos habrían superado, por lo que todo lo que los lobos necesitaban hacer en la mayoría de esas situaciones era reducir la tensión lo suficiente para evitar la violencia. Después de eso, los oficiales de paz podían intervenir, bajo la protección de los lobos, y manejar las cosas de acuerdo con las leyes que Hana y sus asesores habían estado implementando y refinando desde su llegada. Lo que significaba, en general, que, a menos que los lobos tuvieran suerte, una opción interesante, ya que la mayoría de la gente consideraría que evitar los problemas por completo era una cuestión de suerte, y algo sucediera, solo las patrullas que vigilaban las fronteras de Nami hacían algo con regularidad. E incluso eso se basaba principalmente en informes. Considerándolo todo, era una posición bastante cómoda para ser destinado a cualquier lugar de Nami. Naturalmente, los lobos lo odiaban por completo. El único beneficio de estar en Nami era la oportunidad de estar en el palacio, donde podían estar cerca de Tsukuyomi y disfrutar de los bocadillos de Tsunami, o al menos podían pasar por el palacio de camino a los cuarteles y ver al padre y, de nuevo, disfrutar de los bocadillos de Tsunami, pero con el palacio desaparecido y Tsukuyomi a salvo en Yuno Kuni, la mayoría de los beneficios se habían ido con ellos.
Afortunadamente Tsunami todavía les traía bocadillos al cuartel. Lo que los lobos de Nami querían, lo que necesitaban, era una oportunidad de volver a ver algo de acción. Ellos consiguieron su deseo. ¿Qué carajo es eso? El grito de su compañero lobo rápidamente captó la atención de Keigo y se giró para ver qué había causado tal reacción. En nombre de Tsukuyomi, ¿qué? Se arrastraron desde las aguas poco profundas cerca de la orilla de Nami una media docena de figuras blancas. No completamente blancas, notó, ya que las extremidades negras que habían estado unidas o que habían estallado de la carne establecida aparecieron a la vista. Las escamas de esas extremidades adicionales parecían estar extendiéndose hacia la piel antinaturalmente blanca y Keigo estaba seguro de haber visto algunos mechones de pelos grises empapados, pero estaba mucho más preocupado por las garras malvadas que se curvaban desde los dedos delgados. Las hileras de dientes desiguales, manchados con el amarillo del abandono y los marrones oxidados de la sangre seca hace mucho tiempo, también causaron preocupación mientras sonreían a los lobos que los habían visto. Algunos de esos ojos dorados eran agudos, pero la mayoría estaban vidriosos como un pez muerto y Keigo no vio ni una sola criatura que tuviera ambos ojos brillantes. En realidad, no sabía si eso era bueno o malo. Los cuerpos en sí, se dio cuenta Keigo en un segundo, eran de tamaño y constitución promedio para un hombre adulto, pero las largas extremidades que se extendían en todas direcciones, agarrando casi desesperadamente cualquier asidero que pudieran encontrar los hacían parecer mucho más grandes. Podría haber jurado que vio que uno de los brazos era succionado hacia un muslo mientras una pata con pezuñas se abría paso a través de una espalda, pero un segundo después perdió de vista la pezuña. Keigo no sabía qué eran esas cosas, y no estaba seguro de querer saberlo, pero seres humanoides amorfos que salían del océano no eran una buena señal. Y luego se les unieron aún más. Mierda. Lobos, líneas defensivas. Harabi, vuelve a Hanaime y tráenos algunos refuerzos. Ordenó, sacando su canto de su funda. Se suponía que Keigo ni siquiera debía estar allí en ese momento, pero después de semanas de unirse a patrullas aleatorias para escapar del aburrimiento de recuperarse de sus heridas en el hospital, había adquirido el hábito de unirse regularmente a sus hermanos en el campo, incluso si eso solo se trataba de patrullas alrededor de la frontera de Nami. El beneficio era que él estaba allí para dirigir a los lobos contra lo que fueran estas cosas, pero también significaba que necesitaba establecer una cadena de mando temporal para poder escabullirse y llegar al resto del círculo íntimo de Naruto a través del sello. En realidad, podría ser más rápido enviar un mensajero a Sai para eso, honestamente, especialmente cuando no sabía si alguien estaba actualmente en el sello. Karura podría usarse para reunir a los demás, ya sea llamándolos o arrastrándolos físicamente hacia el sello, pero eso llevaba tiempo y requería que él pudiera encontrarla. Teniendo en cuenta que el sello ahora era una réplica de tamaño natural de Hanaime, y que Isobu y Gaara lo actualizaban regularmente, eso significaba que podía estar en casi cualquier lugar, y eso ni siquiera tenía en cuenta que estuviera con Mito en su sello o incluso en el mundo en algún lugar como el complejo Uzumaki en Konoha. No, su mejor opción probablemente era simplemente avisarles a Sai y a Hana y permitirles que se encargaran de ello mientras él se ocupaba de esto. Pensándolo bien, se preguntó mientras cargaba hacia una de las cosas, quizás podría intercambiar responsabilidades con ellas. Y, tal vez, podría conseguir algunos de esos shinobi acuáticos en los que había oído que Orochimaru había estado trabajando. No podía pensar en un mejor uso para ellos que evitar que estas cosas llegaran a las costas. Tsume se había dado cuenta de varias cosas en el tiempo que había pasado en Yunokuni. En primer lugar, Mai ahora estaba mucho más ocupada que nunca, mientras que, por el contrario, Naruto ya no parecía estar haciendo gran cosa. Para ser justos, Naruto estaba tratando de ayudar a Mai ocupándose de la mayoría de las cosas menores para que Mai pudiera concentrar su atención de manera más apropiada, principalmente en los lobos que estaba usando para ayudar a Inokuni a defenderse de las recientes hostilidades de Iwagakure. Desafortunadamente, Mai también estaba preocupada por el exceso de trabajo de Naruto por cualquier razón. En lo que respecta a Tsume, estar abrumado por el trabajo al menos lo mantendría atado, ocupado y, probablemente, fuera de problemas. Algunos de los lobos habían estado de acuerdo con ella en eso, aunque en realidad no hablarían en contra de Tsukuyomi o Amaterasu. Eso era otra cosa nueva y a Tsume le llevaría algún tiempo poder pensar en Mai como Amaterasu. Desde que conocía a la joven, siempre había sido solo Mai, la mano derecha de Tsukuyomi. Pensar en ella como el sol, bueno, a Tsume realmente no le parecía que fuera adecuado. En todo caso, Naruto debería haber sido Amaterasu y Mai debería haber sido Tsukuyomi.
Estaba bastante segura de que en algunas de las historias más antiguas Tsukuyomi era una mujer, lo que encajaría, aunque no podía recordar si Amaterasu era el hermano en esas o si solo había dos hermanas. No le había parecido importante recordarlo en ese momento y, honestamente, todavía no lo era. El caso es que Mai no parecía una Amaterasu. No fue hasta más tarde que Tsume se dio cuenta de que no se trataba tanto de que se pareciera al sol como del hecho de que, de alguna manera, Naruto proyectaba una sensación de edad y poder hasta el punto en que podías convencerte de que era divino de alguna manera. Esa había sido una comprensión bastante incómoda para la mujer y no podía decir qué era lo que más le molestaba. En realidad, él era solo un joven carismático, aunque a veces inmensamente irritante, que era como había llegado tan lejos. Fue una explicación simple y racional. Y aún así, todavía le sonaba a hueco en los oídos. Había algo más allí o bien no podía verlo, o bien una parte de ella se negaba rotundamente a verlo y pensar en ello le provocaba una sensación general de inquietud y nerviosismo que no podía quitarse de encima. Lo cual era un poco estúpido, en realidad, porque lo había visto holgazaneando en la biblioteca del palacio con nada más que una túnica suelta, muy suelta, tirándose frutas confitadas variadas a la boca mientras leía. Había fallado. Muchas. Ya sea porque no estaba prestando atención o porque era un mal tirador, ella apostaba por el primero, pero el resultado fue una miríada de frutas azucaradas y de colores pegadas a su cabello mientras se concentraba en su libro. ¿Cómo carajo podía eso ponerla nerviosa? Sinceramente, era bastante lindo, aunque nunca lo admitiría ante nadie durante toda su vida. Eso tendría que ocultárselo a Mai para que no le diera ideas a la chica. Insinuar que también encontraba lindo al hombre que atraía a Mai en cualquier sentido podría llevar a discusiones e invitaciones que Tsume preferiría no tener, gracias. Y Hana probablemente terminaría sugiriendo algunas cosas muy inapropiadas entre los tres también. Pero más allá del nuevo nombre de Mai y lo ocupada que estaba con el trabajo que solía hacer Naruto, de hecho, a Tsume le parecía como si Mai estuviera dirigiendo toda la casa de los lobos en estos días y cuando lo mencionó cerca de Naruto, el joven en realidad sonrió. Probablemente había algo allí que ella se estaba perdiendo. Tsume se había dado cuenta del hecho más importante. En realidad, ella no estaba aquí porque Mai quisiera pasar tiempo con ella. Eso sonaba bastante mal a primera vista, pero la situación era más complicada que eso. A Mai le gustaría pasar tiempo con Tsume, mucho, a juzgar por las miradas indefensas y a veces hambrientas que enviaba hacia la matriarca Inuzuka, pero cuando llegó el momento, el trabajo que estaba haciendo con los lobos tomó prioridad y Mai realmente no pudo alejarse de él. En ese caso, ¿por qué habían invitado a Tsume en primer lugar? Alguien que no conociera a Mai podría sospechar que era solo para darle a Tsume algo de tiempo para relajarse y escapar de sus propios deberes con su clan, pero Tsume entendía que Mai pensaba mucho mejor que eso. La habían invitado a Yuno-kuni para que Mai pudiera verla. Una vez más, había más que eso. Mai la quería en un lugar donde sabía que Tsume estaba a salvo y donde pudiera verlo por sí misma todos los días. No era suficiente recibir noticias de Konoha de que Tsume estaba bien, Mai estaba demasiado preocupada como para que eso calmara sus nervios. Eso solo le dijo a Tsume dos cosas muy importantes. Primero, lo que sea que estuviera sucediendo allí, ya sean los monstruos o el conflicto en el norte de Inokuni, probablemente era más peligroso de lo que la mayoría de la gente estaba escuchando. Es comprensible que la propia Konoha todavía estuviera en gran parte alejada de los eventos, a pesar del hecho de que sus shinobi estaban participando en el desastre. En segundo lugar, y lo más importante, le dijo a Tsume que Mai estaba muy estresada. Y eso simplemente no se puede hacer. Cuanto más estresada estuviera Mai, menos eficiente sería en lo que respecta a su trabajo, y más consciente se volvería de ello, lo que solo serviría para aumentar aún más el estrés en un círculo vicioso que solo podría terminar cuando resultara en un colapso total. Y si Mai realmente tenía el control total de los lobos en ese momento, Tsume estaba bastante seguro de decir que ese era el caso, entonces quién sabe si lograrían recuperarse de eso. Saber que la casa de los lobos estaba sufriendo debido a su colapso iría en una de dos formas. O la galvanizaría y la impulsaría a volver a la silla de montar o la mantendría completamente abajo. Y Naruto siempre podía intervenir y tomar el control nuevamente. Por lo que parecía, había estado contemplando hacer precisamente eso y solo estaba teniendo problemas para encontrar una manera de hacerlo sin hacer que Mai pensara que había perdido su confianza, algo que solo la haría trabajar aún más duro para demostrar que estaba equivocado, pero eso solo ayudó realmente a los lobos.
Puede que Tsume se haya aliado con ellos, pero en realidad no le importaban los lobos. Ella se preocupaba por Mai. Los esfuerzos de Naruto por reducir su carga de trabajo en secreto, para que no se preocupara por él y no pudiera detenerlo, obviamente no eran suficientes. Probablemente porque no era la cantidad de trabajo lo que le causaba estrés, sino más bien tener la responsabilidad de toda la casa sobre sus hombros. Durante años había sido Naruto quien había soportado ese peso con la ayuda de Mai, aunque Mai había tenido mucha responsabilidad en los lobos, en última instancia, siempre podía recurrir a Naruto para pedirle orientación y, si era necesario, pasarle la responsabilidad a él. Ahora tenía toda la casa y las expectativas de Naruto sobre sus delgados hombros. Tsume no tenía ninguna duda de que era esto último lo que le estaba causando tantos problemas. Mai estaba absolutamente aterrorizada de decepcionar a Naruto después de que él le había confiado la casa de los lobos, sus hijos, según lo que Tsume entendió, a su cuidado. Y estaba tan preocupada por eso que todos los demás problemas que solía ser capaz de manejar con el menor esfuerzo ahora se cernían sobre ella como montañas. Así que, en resumen, todo fue culpa de Naruto. Y Tsume lo utilizaría para ayudar a remediarlo. Eso, pensó, era justo. Tampoco se le ocurría nada mejor. Si su presencia en la puerta de la oficina de Mai vestida únicamente con lencería no había logrado alejar a la chica, a Mai le encantaba el encaje, entonces Tsume tenía que recurrir a la artillería pesada. Y si Tsukuyomi solo no podía sacar a Mai de la oficina y alejarla de sus problemas, incluso aunque fuera solo por una noche para que pudiera comenzar a recuperarse mentalmente, bueno, Tsume simplemente tendría que ponerle lencería de encaje. Tsume esperaba que no llegara a eso, no estaba completamente segura de poder lograrlo. La figura se tambaleó en la oscuridad, apenas logrando mantenerse unida. A medida que se acercaba, la carne de sus anfitriones se licuó lentamente, liberando un humo nocivo que la siguió como una nube de miasma. 13 pares de piernas y 13 pares de brazos humanos se unieron a 2 docenas de miembros más que arañaban frenéticamente todo lo que podían para ayudar a empujar el enorme cuerpo más cerca de su objetivo. Una docena de cabezas colgaban sin vida con cada sacudida, sus ojos hacía tiempo que se habían licuado y de las cuencas ahora brotaba un flujo constante de sangre negra viscosa que las extremidades alternaban entre introducir y utilizar para ayudar a deslizar la amalgama de carne por el suelo como una babosa. Los sonidos que hacía al hacerlo eran suficientes para revolver el estómago. La última cabeza, en el centro mismo de este caos, miraba hacia adelante con sus ojos negros que no veían. Motas de luz se arremolinaban como un océano de estrellas a través de los espejos de cristal, su atención estaba muy lejos de esta ciudad de cemento y lluvia. Antes de que caminara Zetsu, la mitad negra de su cuerpo parecía fluir y refluir de las sombras de los pasillos vacíos. Se giraba de vez en cuando para asegurarse de que el anfitrión todavía lo siguiera, pero no le preocupaba demasiado que se alejara. Después de todo, estaba hecho de sus propios clones y aún mantenía cierto control sobre ellos incluso cuando sostenían a otros. No era mucho, pero ciertamente suficiente para que pudiera saber dónde estaban y hacia dónde se dirigían. E incluso si no pudiera, todavía tenía un puñado de clones para ayudarlo a llegar a donde necesitaba ir. En su mayoría, estaban allí para vigilar a cualquiera que pudiera ver lo que estaba tramando y, en ese caso, para asegurarse de que fueran silenciados, porque Pain ya sospechaba lo suficiente sobre sus verdaderas intenciones cuando había liberado monstruos en el mundo desde las celdas profundas de Orochimaru. El hombre, incluso si le gustaba llamarse Dios, no estaría contento de saber que también estaba jugando con el Gedomazo. Afortunadamente, nadie venía a esa sala a menos que hubiera una reunión o que hubieran atrapado a un Jinchuriki. Recientemente habían tenido una reunión de ese tipo, así que, a menos que alguien encontrara a un Jinchuriki, algo poco probable a juzgar por su historial, debería tener tiempo de sobra para seguir con su trabajo. Y con la ayuda de sus clones, este sellado no debería llevar mucho tiempo. Solo esperaba que lograra integrarse rápidamente a su nuevo cuerpo, su carne no era un huésped adecuado para un hijo de Aokanohara. ¿De dónde diablos venían esas cosas? Mai sabía, al menos académicamente, que la respuesta a la pregunta era simplemente las células profundas de Orochimaru, pero no sabía nada sobre ellas, aparte del hecho de que Orochimaru las tenía en sus manos. No sabía dónde estaban ni qué eran las cosas que salían de ellas, más allá de saber que aparentemente se habían fusionado con clones vegetales vivos de uno de los miembros de Akatsuki, o por qué estaban haciendo algo y eso hacía que fuera terriblemente difícil planificar para ellas. Y eso ya era bastante malo cuando solo tenía que preocuparse de que el grupo de Yuto se topara con ellos en el sur de Inokuni, y cómo habían logrado llegar allí.
También estaban involucrados en el conflicto del norte. Pero ahora habían llegado hasta Nami no Kuni. Sai se había comunicado, comprensiblemente sorprendida por el desarrollo, a través del sello para informarle lo que los lobos habían encontrado a lo largo de la costa de Nami. Si bien la descripción era ligeramente diferente de lo que Yuto había proporcionado, las criaturas en sí mismas eran simplemente diferentes según el lugar en el que se encontraban. No era solo una diferencia en cómo escribían los dos. No tenía dudas de que eran las mismas cosas. Eso era un problema y para encontrar una solución necesitaba información. Pero no había podido comunicarse con Orochimaru. Nadie en el círculo íntimo de Naruto podía comunicarse con el sabio serpiente por alguna razón. Mai había decidido instalar un puesto de guardia dentro del sello de Naruto, que, francamente, era un lugar ridículo para tener que poner un guardia de pie, para que la vigilara. No era probable que apareciera a menos que ella estuviera buscando a alguien específicamente, por lo que eso significaba que tenían que encontrarla en el mundo físico. Normalmente no era un problema, ella se había quedado con Nami la mayor parte del tiempo. Excepto que ahora que lo necesitaba, ya no lo necesitaba. Solo su maldita suerte. A ella le gustaría enviar gente por ella, pero ahora mismo los de Nami estaban ocupados con los monstruos que intentaban invadir el dominio de Tsukuyomi y los otros que había enviado a Inokuni también estaban lidiando con los monstruos. En verdad, los monstruos eran el mayor problema con el que tenía que lidiar en ese momento, algo que nunca pensó que diría. Comparado con eso, manejar a los lobos era fácil, especialmente con Hanabi, que había estado haciendo el trabajo de Nami y con las cosas que desaparecieron de su escritorio solo para aparecer más tarde completadas con una letra que ciertamente no era suya. Obviamente Naruto no pudo evitarlo, o, más bien, había estado ayudándose con su trabajo y había estado haciendo algo por ella. Sin embargo, no parecía que él estuviera haciendo demasiado, así que mientras eso no cambiara, y mientras ella tuviera otras cosas de las que preocuparse, lo dejaba pasar. Le estaba facilitando un poco las cosas, que probablemente era la razón por la que él había empezado a hacerlo, en lugar de hacerlo como un esfuerzo para aliviar su propio aburrimiento, y ella lo apreciaba. Sin embargo, si comenzaba a aguantar demasiado, se aseguraría de darle una reprimenda. O tal vez aceptaría la oferta de Tsume de arrancarle las palabras de la piel ahora que sabía quién era. Tsume no había querido gritarle por nada relacionado con su exceso de trabajo, pero estaba segura de que podría convencer a la maravillosa mujer de que lo hiciera por ella de todos modos. Tsume, Mai gimió, frotándose los ojos con las palmas de las manos. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con la matriarca Inuzuka, y los dioses sabían que le vendría bien algo de alivio del estrés y un poco de consuelo físico, pero no quería estropear su tiempo con Tsume, preocupándose por sus lobos que luchaban contra monstruos. Tsume merecía algo mejor que eso. Tsume merecía su atención completa e indivisa. Solo que en ese momento no estaba recibiendo ninguna atención y Mai se sentía un poco culpable por alejar a la mujer de su familia solo por su propia tranquilidad. Con Tsume a salvo dentro del palacio, un palacio que Mai estaba asegurando que estaría lo suficientemente fortificado como para mantener a Tsukuyomi a salvo, tenía una cosa menos de la que preocuparse. Fue una gran ayuda, honestamente, pero la culpa todavía la carcomía. Un pie chocó contra sus puertas, empujándolas hacia adentro hasta que chocaron contra las paredes de ambos lados y sacó a Mai de sus pensamientos. Mai parpadeó sorprendida. ¿Quién demonios? Era Naruto. ¿Quién más pensaría que podrían salirse con la suya con algo así? Mai parpadeó de nuevo. Solo llevaba una toalla naranja que había sido doblada por la mitad antes de atarla alrededor de su cintura, dejándola bastante corta. Mai vio una gota de agua bajar por la parte interna de su muslo y sintió un matiz de rubor rosado en sus mejillas. Había visto más que eso cuando se trataba de Naruto, mucho más, tanto de cuando los dos habían sido amantes como de su hábito de andar sin ropa en el piso superior del palacio de Nami, pero saber lo que estaba oculto fuera de la vista lo hacía aún más tentador. Y entonces se dio cuenta de que era agua y se dio cuenta de que estaba mojado. Mai también estaba bastante segura de haber visto algunas burbujas de jabón esparcidas sobre sus hombros, aunque curiosamente su cabello estaba completamente seco. ¿Aún no había llegado tan lejos? ¿Y si no, eso significaba? Mai la saludó con naturalidad mientras entraba en la habitación. ¿Cómo has estado? Sintió que una ceja se alzaba por sí sola. He estado bastante bien, gracias. Mai hizo una pausa. ¿Por qué estás derribando mi puerta? Ni siquiera le molestó el hecho de que él solo llevaba una toalla. Sabía lo importante que era elegir sus batallas y sus dolores de cabeza. Ah.
Me alegra que lo hayas preguntado. Le dedicó una sonrisa, pero parecía más depredadora que alegre. Verás, estaba en medio de lavarme para prepararme para disfrutar de una tarde en el onsen del palacio. Eso explicaba lo de la toalla, cuando me abordó Tsume, a quien, al parecer, has estado descuidando. No se equivocaba, pero ¿cómo es que eso te lleva a derribar mis puertas? Porque estoy aquí para arreglar eso, obviamente. En ese momento, él ya había llegado a su escritorio y ni siquiera dudó en levantarla de su silla y arrojarla sobre su hombro como si fuera un saco de grano. Desde su nueva posición, ella podía ver cómo sus cadenas se movían con maestría para ordenar y organizar su escritorio y, mientras se alejaban, una de las cadenas empujó la silla hacia atrás. Naruto, tengo trabajo que hacer. No, se apresuró a callarla. Esta noche no. Después de un segundo, reconsideró su afirmación. En realidad, no, eso está mal. Tienes trabajo, pero el único trabajo que tienes es Tsume y espero que lo hagas bien, Naruto. Sabía que su rostro estaba completamente rojo y estaba muy contenta de que Tayuya no estuviera allí para verlo. A esa chica le encantaba ver a Mai nerviosa y de mal humor y nunca la habría dejado olvidarlo. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al dormitorio que Mai había reclamado para sí. Estaba, como era de esperar, muy cerca de su oficina. La única razón por la que no estaba directamente al lado era debido a que había una sala de lectura y Mai lo había elegido específicamente porque era el dormitorio más cercano a una oficina, y, a la inversa, la razón por la que había elegido esa oficina, en todo el palacio. Se invitó a entrar y miró con aprecio a Tsume, que estaba recostada sobre la cama de Mai y llevaba, bueno, era más como si no llevara, era muy pequeño, con mucho encaje y muy bonito. Mai, ¿te he dicho alguna vez que adoro tu gusto por las mujeres? Le guiñó un ojo a Tsume mientras preguntaba y no necesitó darse la vuelta para sentir el calor del rubor de Mai. Consideró que el ligero toque rosado de las mejillas de Tsume, apenas visible por lo bajo que había bajado las cálidas luces doradas, era una gran victoria. Disfrutaría de esa imagen durante mucho tiempo. Creo que esto es tuyo, Tsume. Naruto apartó a Mai de su hombro y la puso en sus brazos. Lamento que no tenga un lazo, no pude encontrar uno en el camino a su oficina. Sin embargo, si quieres atarlo, creo que podría arreglármelas. Está bien, me gusta tal como es. Tsume le sirvió a Mai un trago de ginebra picante. Aunque creo que puede que esté un poco demasiado arreglada. Se acercó a la chica y Naruto se inclinó sobre la cama para poner a Mai en sus brazos. Cuando Tsume estuvo segura de que Mai no se iría a ninguna parte, los brazos pálidos que la rodeaban de manera similar lo prometieron en silencio, levantó la vista para encontrarse con los ojos morados de Naruto. Gracias, Naruto. Su gratitud era sincera y él le dio una suave sonrisa. Por supuesto, Tsume. Sus ojos se posaron en Mai, que había apoyado la cabeza en el hueco del cuello de Tsume y entrecerró los ojos ligeramente con preocupación. Cuídala. Tsume asintió casi solemnemente y volvió su atención a su amante más joven. Los dos finalmente pasaron un tiempo muy necesario juntos. Naruto regresó a la puerta en silencio, tan silenciosamente como pudo. Se acercó a las puertas y, justo antes de cerrarlas, miró hacia la cama una última vez. La matriarca Inuzuka lo miraba fijamente, con el ceño fruncido y los labios fruncidos mientras pensaba. Después de un momento, sus ojos se movieron de Naruto a Mai y luego volvieron a encontrarse con los de él. Parecía resignada solo por un breve segundo antes de que todo su cuerpo se hundiera en un suspiro. Cierra la puerta, Naruto. Asintió y salió al pasillo. Naruto, su voz lo hizo mirar hacia atrás. Vuelve aquí y cierra la puerta. Los ojos morados parpadearon confundidos y la cabeza de Mai se levantó sorprendida. ¿Tsume? Preguntó. Ya necesitaba su ayuda para traerte aquí, explicó, moviendo sus ojos marrones hacia un rincón de la habitación para evitar sus miradas y sus labios casi formando un puck. Héroe, así que probablemente terminaré necesitando su ayuda para asegurarme de que tú también te relajes por completo. En su mayor parte, sabía que Mai necesitaba poder verlos a ambos y saber que ambos estaban a salvo para tener alguna posibilidad de relajarse por completo. Y no era como si Tsume no fuera consciente del hecho de que Mai todavía estaba muy enamorada del joven. Si hacía falta que las dos personas que Mai amaba se aseguraran de que ella estuviera bien cuidada esa noche, bueno, Tsume simplemente tendría que hacer de tripas corazón y ayudar a que eso sucediera. Al menos, podía consolarse, Naruto no era feo. De hecho, era bastante lindo.
Hermoso, incluso, y la mirada que le dirigió mientras se movía al lado de la cama y miraba fijamente los hombros de Mai mientras ella descansaba en los brazos de Tsume, que tuvo un efecto tan inmediato en la tensión en el cuerpo de Mai que Tsume tendría que haber estado en coma para no darse cuenta, le prometió a la matriarca Inuzuka que mantendría su atención enfocada completamente en la joven en sus brazos. Bueno, ella no quería que Hana tuviera más ideas. Tsume se sintió un poco en conflicto mientras yacía en la cama de Mai. La joven en cuestión estaba a su derecha, con el rostro hundido en el pecho de Tsume y las piernas entrelazadas con las de la mujer mayor. Eso no era lo que la hacía cuestionar sus acciones recientes, no, ese sería el joven a la derecha de Mai. El que tenía a Tsume recostada en su brazo y cuyo otro brazo rodeaba a Mai, manteniéndola segura entre los dos, y descansaba sobre la cadera izquierda de Tsume. Él, como ella, también estaba de lado, lo que, debido a la elección de Mai de disfrutar de los pechos de Tsume mientras dormía, significaba que estaba acostado directamente frente a la mujer mayor y la miraba directamente. O lo estaría si estuviera despierto. Bueno, ella no creía que estuviera despierto. Al menos tenía los ojos cerrados y su respiración era lo suficientemente constante para que ella lo creyera, aunque si ese era el caso, estaba moviendo esa mano suya suavemente sobre su cadera mientras dormía. No era del todo increíble, pero sí improbable. En ese caso, se alegraba mucho de que él tuviera los ojos cerrados, no creía que pudiera soportar que la miraran a los ojos mientras compartían la misma cama. Aunque en ese momento mirarse a los ojos no era gran cosa. Esa, de hecho, fue la principal razón por la que Tsume estaba en conflicto. Tal como lo habían prometido sus ojos violetas, había dedicado sus atenciones, y sus manos, estrictamente a Mai. O al menos así había sido hasta que Mai, preocupada de que los dos no estuvieran sacando tanto provecho de ello como ella, lo cual no había sido el objetivo en absoluto, estaban trabajando juntos para cuidarla, prácticamente le había rogado a Tsume que le permitiera devolverle el favor. Y ella le pidió ayuda a Naruto. Cuando esos ojos violetas se habían vuelto hacia ella, esos malditos ojos, pidiendo permiso, ella había cedido. Ella había sido la que lo había invitado a quedarse y estaba segura de que Mai pensaría que había hecho algo malo si los rechazaba a ambos de esa manera. Pero eso fue solo una excusa, en realidad. La verdad era que trabajar encima de Mai la tenía cachonda como el infierno y ver a Naruto hundirse en la joven minutos antes no había hecho nada para ayudarla. El joven era un espécimen atractivo, eso era seguro, y aunque Tsume amaba profundamente a Mai, normalmente no le gustaban otras mujeres en absoluto. Mai era la única mujer que Tsume encontraba sexualmente atractiva y la única mujer con la que Tsume había actuado en base a esa atracción. Y había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había estado con un hombre. Normalmente no era un problema, tenía formas de cuidarse a sí misma y su tiempo con Mai era sin duda sexualmente gratificante, pero cuando estaba allí su novia, Mai era su novia, su amante. Tsume en realidad no lo sabía, no solo estaba de acuerdo con eso, sino que lo alentaba. Tsume había dicho que sí y luego pasó los siguientes minutos torturado por manos y bocas, con la esperanza de que llegara tan lejos con ella como lo había hecho con Mai. No lo había hecho. Naruto solo usó su permiso para tocar y dejó la mayoría de las zonas erógenas a Mai. Eso volvió loca a Tsume, y no en el buen sentido. Y luego, finalmente, en el buen sentido. Mai estaba exhausta en ese momento y más que lista para abrazar a sus dos seres más queridos y caer en un plácido sueño desnudo. Había sido Tsume quien había copiado las acciones anteriores de Mai y había sugerido que era el turno de Naruto. Esa lengua traidora suya. Mai parecía un poco sorprendida, pero no disgustada. Naruto solo había levantado una ceja con expresión interrogativa. Cuando la joven mujer intentó levantarse de su lado, esa ceja solo se había levantado más. Tsume no sabía qué la había poseído para hacerlo, pero le había dicho a Mai que simplemente se quedara allí a descansar, que ella se encargaría de eso. Mai se sorprendió aún más, pero no podía negar el hambre repentina en sus ojos ante la perspectiva de ver a las dos personas que amaba juntas de esa manera. Tsume consideró que esa mirada era en parte responsable de ayudarla a tomar esa decisión espontánea. Tsume no sabía qué había pensado Naruto sobre todo el asunto. Ciertamente no había rechazado sus avances, pero incluso cuando ella se subió al joven, su atención estaba firmemente en Mai. Se quedó allí todo el tiempo, también, y la expresión que Mai tenía mientras los miraba volvía absolutamente loca a Tsume. Fueron 3 personas satisfechas las que finalmente se encontraron bajo las sábanas de Mai, las luces apagadas y solo un débil resplandor de la luna deslizándose a través de las cortinas que no habían sido completamente cerradas antes.
Tsume había estado acostado allí despierto desde entonces. Todavía no sabía lo que Naruto pensaba al respecto, no había preguntado y no estaba segura de que realmente le importara, pero sabía lo que Mai pensaba al respecto y, lo más conflictivo, sabía cómo se sentía ella al respecto. Tsume lo había disfrutado mucho. Una parte de ella se sentía culpable, casi como si estuviera engañando a Mai, pero Mai había estado allí, asimilándolo todo con ojos negros hambrientos y deleitándose con la unión entre los dos. Los movimientos de sus manos tampoco habían pasado desapercibidos. Otra parte de ella le dijo que despertara al daimyo de Nami para otra ronda, pero eso solo provocó que su otra parte gritara aún más fuerte. Estaba bien esta vez porque Mai había estado allí y lo había alentado, pero si hacía cualquier otra cosa, seguramente eso sería hacer trampa, ¿no? Y solo el hecho de que lo estuviera considerando era lo suficientemente malo, en lo que respecta a Tsume. Pero por los dioses si ella no quería. Las manos de Naruto recorrieron su cadera y su costado, deteniéndose justo antes de los pechos en los que Mai había presionado su rostro, y luego bajaron hasta la parte superior de su muslo. Tsume se estremeció ante la suave caricia debajo de las sábanas de seda carmesí de Mai. Entre esos dedos suyos y la Mai desnuda presionada contra su cuerpo, Tsume estaba de un humor relacionado con el sueño solo por los méritos de compartir una habitación. Ella miró a Mai para asegurarse de que la joven todavía estaba durmiendo lo suficiente como necesitaba y cuando su mirada volvió a levantarse vio dos orbes de color púrpura que reflejaban la luz de la luna. Esos malditos ojos, lánguidos y satisfechos, todavía había en ellos una diversión que a Tsume le pareció hambrienta. Tal como había sido la mirada de Mai durante, otro escalofrío recorrió su columna desnuda, una combinación de sus suaves y provocativas caricias y recuerdos de esa misma noche. La diversión en sus ojos solo crecía. ¿No estás lo suficientemente cansado para dormir, Tsume? Mantuvo la voz tranquila para no despertar a Mai y el ruido sordo le provocó otro escalofrío. Una calidez comenzaba a crecer en su vientre y una parte distante de ella observó que el uso familiar de su nombre de pila probablemente era apropiado ahora considerando, bueno, todo. Ella no le prestó atención. Simplemente estoy disfrutando el momento, fue su respuesta. Él tarareó, todavía subiendo y bajando por su cadera. ¿Estás segura? Pareces un poco tensa. Apenas logró contener el gruñido que quería lanzarle, y solo porque Mai todavía estaba dormida. Su mano volvió a bajar, pero se deslizó desde la parte superior del muslo hasta lo que solo pudo asumir que era la pierna de Mai, considerando que ya no podía sentirla. Había sido molestamente distraída mientras estaba perdida en sus pensamientos antes. Ahora que ya no estaba, lo extrañaba. Fuera lo que fuese lo que esa mano estaba haciendo debajo de las sábanas, Mai maulló en sueños e hizo todo lo posible por acercarse aún más a Tsume. No era posible que la joven estuviera más cerca, pero ciertamente eso no impidió que Mai lo intentara. Tsume entrecerró los ojos marrones al ver su mano morada. No te atrevas a despertarla, susurró en voz baja. La niña necesitaba descansar, esa era la razón principal por la que habían hecho esto en primer lugar. ¿Y dejar que se pierda toda la diversión? Preguntó Naruto. Sus ojos prácticamente brillaban con una diversión presumida, o tal vez era solo la luz de la luna que los iluminaba. Se inclinó para dejar un beso en la nuca de Mai. Tsume se puso rígido cuando la joven se puso atrevida. ¿Sabes qué querría mirar? Quiero. Ella entrecerró los ojos mirándolo hasta que prácticamente se convirtieron en una mirada fulminante. ¿Acaso estaba asumiendo que esto era algo que iba a suceder? Sin importar el hecho de que ella solo lo estaba considerando o que quería que sucediera, él no era el que tenía que tomar las decisiones aquí. No cuando era su culpa que ella se sintiera así en ese momento, esas malditas manos suyas. Tsume hizo una pausa, parpadeó y luego gruñó suavemente. Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Haciendo qué? Los toqueteos, las provocaciones. Estabas intentando excitarme otra vez, acusó. Una ceja roja se alzó suavemente y su respuesta se deslizó sobre sus orejas como terciopelo. ¿Intentando, Tsume? No había forma de no notarlo en su tono. Estaba disfrutando esto. Ella también lo estaba, para su consternación, especialmente cuando esa mano regresó de su viaje hacia Mai y reanudó su recorrido sobre su piel desnuda. Tsume no pudo pensar en ello, ni disfrutarlo, mientras su atención fuera captada por Mai, quien se movió contra ella antes de mirar hacia arriba adormilada y dar un pequeño bostezo. La joven era absolutamente adorable y Tsume casi se sintió culpable por lo excitante que le pareció verla. Casi. Mai se frotó un ojo con el dorso de la mano mientras recuperaba un poco de conciencia. Naruto. Murmuró.
Tsume estaba un poco decepcionada de que no fuera su nombre el que saliera primero de esos labios rosados hasta que Mai continuó. ¿Ya estás lista para ir de nuevo? Solo le tomó un momento a Tsume darse cuenta de lo que Mai estaba notando. Obviamente, ella no era la única de humor, algo que Mai comentó a continuación mientras sus manos viajaban hacia su amante mayor. ¿Tú también, Tsume? Pasó un segundo antes de que los ojos de Mai, que ya estaban caídos, se abrieran de golpe y se dieran cuenta de algo. Buscaron a Tsume en busca de respuestas y, cuando no hubo ninguna respuesta inmediata, ella preguntó, ¿van a volver a ir ustedes dos? No había forma de confundir la esperanza en su voz y de repente Tsume no se sintió tan culpable. Sin embargo, la matriarca Inuzuka seguiría haciendo todo lo posible para asegurarse de que Hana nunca se enterara de esto. Si lo hiciera, nunca dejaría de escucharlo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros de una de las muchas bases de Orochimaru, Sasuke se dio cuenta de que en realidad se había perdido el maldito lugar. Se había perdido muchas cosas que nunca había esperado perder, en realidad. Cosas simples. La hierba entre sus dedos de los pies mientras hacía sus catas del amanecer cada mañana para despertar su cuerpo. El fuerte olor de su crema para quemaduras favorita, una receta que le enseñó su madre y que se había transmitido de generación en generación entre los Uchiha. El curry pasable que servían en su restaurante de curry favorito. El que proporcionaba notas explosivas gratis con cada pedido. Ni siquiera era tan bueno, pero por los dioses, lo había estado deseando desde poco después de que Orochimaru tomara posesión de su cuerpo. Eso había sido un infierno, no sabía cuánto tiempo había pasado, se dio cuenta, puede que solo hayan sido unas pocas horas. Dudaba mucho de ello, pero no tenía forma de seguir el paso del tiempo cuando ni siquiera tenía acceso a su cuerpo. Solo a la oscuridad profunda de su mente interior. Ningún sonido. Ningún tacto. Ningún sabor. No podía sentir el corazón en su pecho ni el aliento en sus pulmones. Pero él era un Uchiha, maldita sea, y el último. Necesitaba asegurarse de que sus hijos crecieran bien para que no cometieran el tipo de errores que él había cometido. Que todo el clan había cometido durante generaciones. Necesitaban ser mejores. Nunca había pedido el Tenno-Juin de Orochimaru y ciertamente había jugado un papel importante en algunos de sus peores errores. Lo que podía sentir en la oscuridad era la sangre que aún manchaba sus manos y la quemadura que se había hecho en el pecho, ambas tan claramente como el día en que se las habían infligido, pero al final seguía siendo Uchiha Sasuke el responsable. Debería haber sido más capaz de resistirse. Por lo que aprendió del tiempo en el puesto de avanzada de Orochimaru, esa examinadora de cabello púrpura de la segunda tarea había sido marcada por el sabio serpiente hace más de una década y nunca había hecho uso de ella. Teniendo en cuenta que era una Tokujo activa y que iba a misiones mucho más peligrosas que él, obviamente había estado en situaciones en las que podría haberse beneficiado de su uso para salvarse a sí misma y a su equipo, y él debería haber tomado más medidas para tratar de contrarrestar la maldita cosa. Si tenías sellos que ayudaban a suprimirlo, tenía que haber otras cosas que también pudieran mantenerlo inactivo. Sasuke nunca se había molestado en buscar. Eso era culpa suya. Pero sus hijos, si Sasuke tuviera algo que decir al respecto, serían criados humildemente y con mucho trabajo. Se aseguraría de entender que había monstruos por ahí como Orochimaru, que podía hacer las cosas más horribles sin dejar de ser un humano, ¿se atreve a decirlo? Razonable, y monstruos como Naruto, que retenía un poder tan terrible solo por pura voluntad y solo lo invocaba para salvar a sus camaradas. Los Uchiha no estaban en la cima, no como le había enseñado su padre. No, si un Uchiha estaba en la cima era porque se había esforzado muchísimo para llegar allí. Su propio hermano era un buen ejemplo de ello. A pesar de toda su ostentación de superioridad Uchiha, solo había hecho falta un joven para matarlos a todos. No porque fuera un Uchiha, sino porque se había vuelto mejor. Su linaje podría ser el mejor acero, pero si uno no trabajaba, moldeaba y afilaba ese acero, era inútil para un shinobi. Sus hijos necesitarían ser trabajados, moldeados y afilados hasta que cada uno de ellos fuera un arma capaz de defenderse a sí mismos, a los demás y a sus propios hijos. El futuro de los Uchiha. Sasuke en realidad no sabía cómo lograría ese objetivo, esperábamos que las madres tuvieran una buena opinión y estuvieran dispuestas a ayudar, pero incluso si hubiera estado ausente durante 10 años, todavía había tiempo para impartir esas lecciones a sus hijos. ¿Y si hubiera sido menos? Eso simplemente le dio más tiempo para pensar en algo. Sus pies lo llevaron por un sendero familiar hasta llegar a las cámaras comunales en las que había pasado tanto tiempo.
Cuando la supervisora de este puesto de avanzada se dio cuenta de que él y Neji se encontraban regularmente de todos modos, y cuando las chicas le informaron que no estaban tratando de planear algún tipo de escape, los trasladó a 3 grupos de habitaciones. Sasuke no se hacía ilusiones de que era para facilitar la seguridad de la mujer. Si estaban todos en una zona, ella podría mantenerlos en esa área y sería libre de usar el resto del puesto de avanzada como quisiera. No es que pudiera culparla, él habría hecho lo mismo solo por la mera conveniencia de manejar la situación. Entonces, con una serie de habitaciones privadas a cada lado, las habitaciones del medio, una gran sala de estar comunitaria, una cocina decentemente equipada y un onsen en el que todas las mujeres podían reunirse, menos quien estuviera vigilando actualmente a Sasuke y Neji para asegurarse de que no intentaran escapar. Sasuke siempre había pensado que la solución más fácil era que se unieran, pero entonces las mujeres se perderían el tiempo de chicas, eran el punto de reunión social para todos y ayudaron a Neji y Sasuke a sentirse un poco menos apretados y confinados sin tener que ser acompañados a caminar por el puesto de avanzada. Ayudó el hecho de que significaba que una de las damas de cada grupo podía pasar tiempo en esa habitación y vigilar la puerta, ya que pasar por la habitación era la única forma de entrar o salir de las habitaciones privadas también. Mucho más eficiente de esa manera, que parecía ser el mayor objetivo de este supervisor. No le importaba demasiado, pero a menos que ella se uniera a él en los intentos, no quería que ella intentara guiarlo sobre las formas más eficientes de recuperar a su clan, especialmente cuando ella había tratado de hacerlo en su dormitorio privado cuando estaba con una de sus chicas. Afortunadamente, decirle que era libre de usar su propio consejo si se adaptaba a su horario logró callarla. Se había sonrojado como una tormenta cuando se fue, pero Sasuke estaba bastante seguro de que se debía al mismo horario que apretaba contra su pecho en lugar de a su oferta. Obviamente, lo había encontrado satisfactoriamente eficiente. Al menos había dejado de cronometrar sus embestidas. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, Dios, qué mujer tan hermosa. Solo por esas piernas valía la pena reorganizar su agenda, entró en la sala común, todavía ligeramente sorprendido de que le hubieran permitido venir hasta allí sin escolta. Kabuto lo había traído desde Nami, y vaya que la mano derecha de Orochimaru parecía contenta de tener esa tarea. Sasuke no estaba seguro de si era la oportunidad de salir del país húmedo o la oportunidad de ver al supervisor de este puesto de avanzada lo que lo tenía más alegre. Kabuto probablemente era lo suficientemente inteligente como para disfrutar de ambos, y tan pronto como entraron, lo envió a sus habitaciones. Tal vez a Kabuto no le importó asegurarse de ir a donde se suponía que debía ir, o tal vez el hecho de que sus futuros hijos, o tal vez niños, dependiendo de cuánto tiempo hubiera pasado, estuvieran aquí fue suficiente para que el médico Shinobi estuviera seguro de que Sasuke querría estar aquí. O tal vez se había ganado un poco de margen de maniobra con el hecho de que había logrado permanecer con vida. Sasuke dudó un momento al cruzar la puerta cuando se le ocurrió una idea. Su trato con Orochimaru era por su cuerpo, por lo que el hombre, bueno, en ese momento era una mujer por alguna razón, podría obtener el Sharingan. A cambio, él recibía los medios para recuperar a su clan. Pero Orochimaru había terminado con su cuerpo. Ya no había ninguna razón para que el Uchiha tuviera que quedarse, más allá de reclamar su parte del intercambio, y apenas podía imaginar que a Orochimaru le importara si regresaba o no con sus amantes. Al menos, no ahora que ya estaban embarazados. Él ya tenía al Uchiha y su doujutsu para sí mismo, todo lo demás era intrascendente. Siempre y cuando Sasuke no intentara huir con ninguna de las chicas, o solo con algunos de los bebés, nada de lo que hiciera realmente importaba en lo que respecta a Orochimaru y sus subordinados. Era extraño, en cierto modo, saber que eras más libre que nunca, tanto de la prisión de su mente, de Konoha y ahora de su trato con Orochimaru por completo, y sin embargo estabas voluntariamente regresando a una de tus viejas jaulas. Pero, si lo mirara desde los ojos del supervisor de este puesto de avanzada, era simplemente más eficiente de esta manera. Allí, en el puesto de avanzada, se les proporcionaría todo lo que necesitaban. La siguiente generación de Uchiha no carecería de ninguna de las necesidades básicas, ni siquiera de algunas comodidades, mientras permanecieran allí. Los subordinados de Orochimaru los protegerían con sus vidas, porque había cosas peores que la muerte, algo que Orochimaru dejaría increíblemente claro si le fallaban y vivían para lamentarlo, e incluso podrían, posiblemente, ser persuadidos para que ayudaran en el entrenamiento y la educación. Simplemente, era el mejor arreglo para que Sasuke y sus hijos se quedaran allí.
Era la mejor oportunidad que tenían los Uchiha de regresar. Y, bueno, las madres seguían siendo ferozmente leales a Orochimaru y él no se hacía ilusiones de que, cuando llegara el momento, elegirían a la serpiente en lugar de a él. No sabía si elegirían a Orochimaru en lugar de a sus hijos, esperaba desesperadamente que no, pero, para poner a los niños primero, se quedarían de todos modos bajo la hospitalidad de Orochimaru. No había forma de que Sasuke pudiera convencerlas de que se fueran con él. Entonces, con la miel aquí, Sasuke realmente no tenía otra opción que regresar a la trampa. Aunque no estaba particularmente molesto por ello. La habitación estaba un poco más iluminada de lo que recordaba, pensó mientras terminaba de atravesar el umbral, y solo podía suponer que era para explicar las diversas estanterías que ahora se extendían por las paredes previamente vacías. Esas eran definitivamente nuevas en la sala común. Una de las chicas de Neji, Akira, si no me falla la memoria, estaba aprovechando la mayor iluminación para disfrutar de un libro en el sofá, con el estómago hinchado por los últimos meses de embarazo. Estaba absolutamente radiante y si esta era su primera vez, eso le daba a Sasuke al menos una estimación aproximada de cuánto tiempo había estado ausente. Era decepcionante que su sufrimiento en realidad no hubiera durado tanto como parecía, para ser justos, habría sido difícil que pasara una eternidad, o era afortunado de que tal vez solo hubieran sido unos meses, que probablemente era la única razón por la que había logrado aferrarse a su propia mente todo el tiempo. En otros sofás, 3 de las chicas de Neji hablaban en voz baja con 2 de las suyas. Ellas, como Akira, estaban muy embarazadas, lo que significaba que probablemente Orochimaru había habitado su cuerpo solo unos meses. Akira levantó la vista de su libro al oír el sonido de la puerta al cerrarse y parpadeó con evidente sorpresa cuando vio allí de pie a la Uchiha, que había perdido hacía mucho tiempo. Después de un segundo, miró a las otras mujeres con el rabillo del ojo y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Bienvenido de nuevo, Sasuke-san, saludó en voz lo suficientemente alta para que los demás la oyeran. La conversación cesó de inmediato y las 2 mujeres que llevaban a la siguiente generación del clan Uchiha se levantaron de sus asientos lo más rápido que pudieron antes de caminar como patos para encontrarse con él gritando Sasuke-kun. El Uchiha estaba bastante seguro de que podía oír a los otros 3 que empezaban a acercarse desde las habitaciones privadas de los Uchiha, pero por el momento se concentró en los 2 que estaban allí con él. También fue lo suficientemente inteligente como para caminar rápidamente hacia ellos en lugar de obligarlos a cruzar toda la habitación para verlo. Momo, Anzu, las saludó, colocando un brazo alrededor de cada mujer. Es bueno verlas a las 2. Se ven bien. Sasuke recibió un beso en ambas mejillas. Te extrañamos, Sasuke-kun, le informó Momo, felizmente recostándose contra el padre del niño que actualmente crecía dentro de ella. No estábamos seguros de que fueras a volver, Anzu frunció el ceño. No parecía que fueras a volver cuando te fuiste. Lo siento, señoritas, no estaba seguro de si volvería. Se disculpó y luego explicó. Orochimaru estaba habitando mi cuerpo para obtener el Sharingan. Dudó durante medio segundo antes de decidir que bien podrían saber la verdad. Bueno, se suponía que me mataría. Los jadeos que provenían de la derecha le indicaron que los demás habían llegado y una rápida mirada en esa dirección le permitió ver a Ume, Suika y Nashi en la puerta. Les dirigió una sonrisa. Es bueno verlos a ustedes 3 también. No es tan bueno como verte, Sasuke-kun, ronroneó Nashi. A su lado, Ume asintió con la cabeza. Sí, ha pasado demasiado tiempo. Y estamos especialmente contentos de tenerte de vuelta sabiendo que debería haber sido imposible, le aseguró Suika, abriéndose paso entre los 2 para entrar a la sala común. A Sasuke le resultó muy difícil no mirarlo fijamente. Suika siempre había sido la más talentosa de los 5, pero durante su embarazo había crecido algo más que su estómago. Sasuke no sabía si era posible que a alguien se le secara la boca por completo y al mismo tiempo estuviera a punto de babear, pero estaba bastante seguro de que lo estaba experimentando en ese momento. Lo que fuera que se mostraba en su rostro obviamente complacía a Suika mientras le sonreía y los otros 4 se reían divertidos. Sasuke. Neji entró en la habitación desde la suite Shiga, atraído por el ruido o tal vez simplemente por haber visto la reunión a través de las paredes. Pensé que te ibas. Lo hice, era parte de mi trato con Orochimaru. Neji no había tenido que preocuparse por un trato para obtener lo mismo, pero Neji tampoco lo había pedido exactamente. Simplemente fue secuestrado durante los exámenes Chunin, rodeado de hermosas mujeres, y le dijeron que lo ayudarían a comenzar su propia rama sin marcar de los Hyuga.
Neji, que no era un completo idiota, había decidido aceptarlo. Pero las cosas ya se han solucionado, así que pude regresar. Neji asintió con la cabeza en señal de comprensión. Él también querría volver lo antes posible, incluso si Akira seguía siendo especialmente crítico con su desempeño en el dormitorio. Los demás le aseguraron que se había vuelto satisfactorio, por lo que estaba bastante seguro de que lo hacía solo para molestarlo. O tal vez solo tenía estándares mucho más altos cuando se trataba de una amante. Bueno, bienvenido de nuevo. ¿Algún otro plan? Todavía no hay mucho que hacer por aquí. Su fuera del dormitorio era evidente, porque había demasiado de eso para que él pudiera seguirlo la mayor parte del tiempo. No realmente, Sasuke se encogió de hombros. Pensé que volvería a mis rutinas. Y hablando de eso. Momo, ¿qué fecha es? Se puso un dedo sobre el labio mientras intentaba recordar la información que buscaba. ¿El 9 de agosto? Momo no parecía muy segura, pero Anzu asintió con la cabeza. Solo para estar seguro, echó un vistazo a Nashi, quien, con una sonrisa cómplice, también asintió para confirmar que los otros dos estaban en lo cierto. Gracias, miró el reloj que estaba cerca de la cocina y murmuró. Son poco más de las 3, ¿eh? Sasuke asintió. Está bien, Neji, es bueno verte a ti y a tus chicas. Momo, Anzu, Ume, Nashi, estoy muy feliz de haber regresado y espero pasar tiempo con ustedes nuevamente. Ahora mismo, sin embargo, devolvió el beso a las mejillas de Momo y Anzu y se alejó de ellas y se acercó a Suika. Creo que este espacio de tiempo te pertenece, Suika, y sé que hace tiempo que te mereces algo de atención. Ella le sonrió mientras él le rodeaba la cintura con un brazo y comenzaba a guiarla de regreso a las suites Uchiha. Puede que haya estado ausente durante meses, pero Uchiha Sasuke todavía recordaba el horario. Fin del capítulo.